Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero torbellino de noticias y especulaciones. Así es, vamos a desgranar, a revelar, a sacar a la luz todo lo que se dice sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. El título ya lo dice todo, Kerem Bürsin revela todo sobre Hande Erçel, nadie lo esperaba. Y créanme cuando les digo que nadie lo esperaba, es porque realmente hay detalles que nos han dejado boquiabiertos y que vamos a analizar a fondo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fanáticos de estas dos estrellas turcas, y sus vidas, tanto personales como profesionales, generan un interés masivo. Han sido pareja, luego rumores de separación, luego reconciliación, y un sinfín de idas y venidas que han mantenido a sus seguidores en vilo. Pero hoy el foco no está en los rumores, sino en lo que se supone que Kerem Bürsin ha revelado. ¿Qué ha dicho? ¿Qué información ha compartido? ¿Es algo que cambia nuestra percepción de su relación? ¿O quizás algo que revela una faceta inesperada de su historia? De eso y mucho más vamos a hablar. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más fresco y jugoso del mundo del entretenimiento. Así que, dale clic a ese botón, es gratis y nos ayudas un montón. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Vamos a empezar desglosando el título. Kerem Bürsin revela todo sobre Hande Erçel. La palabra revela es potentísima. Implica que hay información nueva, secreta, o al menos, que antes no era de conocimiento público. Y el todo, bueno, eso ya es una exageración típica del clickbait, ¿verdad? Pero aún así, nos hace imaginar que no se guardará nada. ¿Se refiere a su relación pasada? ¿A cómo se siente ahora? ¿A detalles íntimos de su vida privada que antes guardaban celosamente? Las posibilidades son infinitas y justamente por eso, hemos investigado a fondo para traerles la información más precisa posible, analizando las fuentes, los comentarios y las posibles interpretaciones de las declaraciones que se le atribuyen a Kerem. Para entender el contexto, recordemos brevemente la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la pareja principal, Serkan y Eda. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, tanto en pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance surgieron rápidamente y aunque al principio lo negaron, eventualmente su relación se hizo pública, para deleite de sus millones de fans en todo el mundo. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su amor parecía sacado de un cuento de hadas. Sus viajes, sus publicaciones en redes sociales, todo era analizado con lupa por sus admiradores. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación tuvo sus altibajos. Surgieron rumores de ruptura, que fueron confirmados en su momento. Fue un golpe para muchos fans que esperaban un felices para siempre. Después de la separación, hubo periodos de silencio, seguidos por apariciones públicas que generaban nuevas especulaciones. ¿Habían vuelto? ¿Estaban simplemente manteniendo una amistad? Había tensión. La incertidumbre era constante. Y es en este terreno de especulaciones y preguntas sin respuesta donde las supuestas revelaciones de Kerem adquieren un peso especial. Entonces, ¿qué es lo que Kerem Bürsin ha revelado supuestamente? La información que ha circulado, y que ha encendido las redes, se centra en varios puntos clave. Por un lado, se habla de cómo Kerem percibe la relación que tuvo con Hande, y lo que significó para él. No se trata solo de hablar de amor, sino de crecimiento personal, de aprendizajes, de la influencia que Hande tuvo en su vida, y viceversa. Se rumorea que Kerem ha hablado de la intensidad de su relación, de la presión mediática a la que estuvieron sometidos, y de cómo manejaron esa atención constante. Una de las cosas que se ha dicho es que Kerem reconoce la profunda conexión que tuvo con Hande. No se trata de un amor superficial, sino de algo que trascendió las cámaras y se convirtió en una parte importante de su vida. Se habla de admiración mutua no solo como actores, sino también como personas. Kerem, por lo que se ha podido inferir, valora mucho la personalidad de Hande, su talento, su forma de ver la vida.
Y es posible que ahora, con el tiempo y la distancia, pueda expresar esto de una manera más clara y sincera. Otra vertiente de estas supuestas revelaciones tiene que ver con el futuro. ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O Kerem ha cerrado definitivamente ese capítulo y se enfoca en su presente y futuro? Las declaraciones que se le atribuyen sugieren que, aunque guarda un gran cariño y respeto por Hande, el enfoque ahora está en su camino individual. Esto no descarta la posibilidad de que puedan mantener una relación cordial y de apoyo mutuo, algo que muchos fans agradecerían. Sin embargo, el énfasis parece estar en seguir adelante. También se ha especulado que Kerem podría haber compartido detalles sobre el impacto que la relación tuvo en su carrera o en su forma de abordar proyectos futuros. Los actores, al igual que cualquier persona, evolucionan. Y las experiencias significativas, como una relación pública e intensa, a menudo dejan una huella. ¿Ha aprendido Kerem a ser más reservado? ¿O quizás más abierto sobre su vida personal en ciertos aspectos? Es importante ser cautelosos con la información que circula en Internet. Muchas veces las palabras son sacadas de contexto o se inflan para crear más drama. Sin embargo, en este caso, las fuentes que han filtrado o interpretado estas supuestas declaraciones de Kerem hablan de una honestidad refrescante. No se trata de un ataque ni de una crítica hacia Hande, sino de una reflexión profunda sobre una etapa importante de su vida. Una de las frases que se le atribuye a Kerem, y que ha resonado mucho, es algo así como: Hande fue una parte hermosa de mi vida, y siempre la recordaré con cariño. Aprendimos mucho el uno del otro y aprecio todo lo que vivimos juntas. Esta frase, si es real, muestra madurez y respeto. Reconoce la importancia de la relación sin aferrarse al pasado o crear resentimientos. Además, se dice que Kerem ha hablado sobre la presión de las redes sociales y cómo afectó su relación. Era difícil cuando cada paso que dábamos era analizado por miles de personas. A veces nos sentíamos como si viviéramos en una vitrina. Esta es una realidad que muchos famosos enfrentan, y es valioso que él lo haya comentado, ya que ayuda a entender las complejidades de tener una relación en el ojo público. Otro punto que se menciona es la admiración que Kerem siente por la capacidad de Hande para mantenerse enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. A pesar de las interrupciones y las distracciones que puede implicar una relación mediática, Hande ha seguido cosechando éxitos. Kerem, al parecer, admira esta fortaleza y dedicación. Ahora, la gran pregunta: ¿por qué nadie lo esperaba? Quizás porque se pensaba que Kerem sería más reservado, o que no hablaría tan abiertamente sobre un tema tan personal, especialmente después de la separación. O tal vez, esperaban que las declaraciones fueran más dramáticas o polémicas. En cambio, lo que parece haber surgido es una perspectiva madura y reflexiva, que muchos no anticipaban. La expectativa era quizás un desahogo, una queja, o un lamento, y lo que se percibe es gratitud y reconocimiento. También es posible que la expectativa fuera que Kerem revelara detalles exclusivos de su relación, secretos guardados bajo llave. Y si bien es cierto que él ha compartido su perspectiva, no se trata de chismes escandalosos, sino de una introspección personal. Esto, para muchos, es incluso más valioso y revelador. Nos muestra a un Kerem más vulnerable, más humano, y menos preocupado por mantener una imagen pública perfecta. Analicemos un poco más a fondo el impacto de estas supuestas declaraciones. Si Kerem realmente ha hablado de Hande con tanto respeto y cariño, esto podría ser un bálsamo para los fans que sufrieron con su separación. Les permite ver que, a pesar de no estar juntos, guardan recuerdos positivos y se desean lo mejor. Además, podría generar un ambiente más saludable para ambos, permitiéndoles avanzar en sus carreras y vidas personales sin la sombra de un pasado conflictivo. Piensen en la influencia que estas declaraciones pueden tener en sus carreras. Los fans se identifican con la honestidad y la madurez. Si Kerem se muestra como una persona reflexiva y respetuosa, esto solo puede aumentar su popularidad y el aprecio del público. Y lo mismo aplica para Hande, aunque en este caso, las declaraciones son de Kerem. Pero la forma en que él habla de ella, de manera positiva, también la beneficia indirectamente. Es fascinante cómo una simple conversación o una entrevista puede generar tantas ondas. El mundo del entretenimiento es un ecosistema delicado, donde cada palabra, cada gesto puede ser interpretado de mil maneras. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la expectación siempre ha sido altísima. Lo que queda claro basándonos en la información disponible,
es que Kerem Bürsin ha tomado una postura de gratitud y reflexión. No hay reproches, no hay rencores, solo un reconocimiento de la importancia de Hande Erçel en su vida. Ha pasado página, pero lo ha hecho de una manera digna y con mucho respeto. Y ese es precisamente el punto que nadie esperaba, la ausencia de drama y la presencia de madurez. Podríamos especular si hubo algún evento o momento que impulsó a Kerem a hacer estas declaraciones ahora. Quizás ha tenido tiempo para procesar su relación, o quizás simplemente sintió que era el momento adecuado para compartir su perspectiva. O tal vez simplemente le preguntaron en una entrevista y respondió con honestidad. Sea cual sea el motivo, el resultado es una visión más clara y positiva de lo que fue su relación con Hande. Y si miramos hacia adelante, ¿qué significa esto para ambos? Para Kerem, es una oportunidad de seguir demostrando su profesionalismo y su carácter. Para Hande es la continuación de una carrera exitosa y una vida personal que esperemos esté llena de felicidad. Y para nosotros los fans, es la oportunidad de seguir apoyando a nuestros artistas favoritos, admirando su talento y, en este caso, su evolución como personas. En resumen, y para recapitular brevemente lo que hemos desgranado hoy, las supuestas revelaciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel no han sido un escándalo, sino un testimonio de madurez, gratitud y respeto. Se habla de la profunda conexión que tuvieron, de la admiración mutua, de los desafíos de la fama, y de la importancia de su relación en su crecimiento personal. Lo que nadie esperaba fue precisamente esta perspectiva serena y positiva, alejada del drama y centrada en el aprendizaje y el cariño. Kerem ha demostrado que se puede cerrar un capítulo importante de la vida con gracia y dignidad, guardando los buenos recuerdos y deseando lo mejor para la otra persona. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Es fascinante ver cómo estas figuras públicas, que admiramos por su talento, también tienen sus propias historias y luchas. Y cuando deciden compartir una parte de ellas con nosotros, nos ofrecen una visión más completa de quiénes son. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué opinan de estas supuestas declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Les sorprendió su perspectiva madura? ¿Creen que estas palabras pueden influir en su relación futura con Hande, aunque sea a nivel de amistad? Me encantaría leer sus pensamientos, sus opiniones, sus análisis en la sección de comentarios de abajo. Hagamos de esta comunidad un espacio de diálogo y debate. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo, entretenido y sobre todo, intrigante, no olviden darle un gran me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que todos estemos al tanto de esta interesante historia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Unirse a nuestra comunidad les asegura estar siempre al día con las noticias más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.